familia, mi hermana, mi mamá, hermanos, amén, y ahí estábamos, ahí ya echándole ganas en el lugarcito, y fueron las primeras almitas, hermanos, amén, que Dios nos permitió ir a buscar, hermano. Ir a buscarte, hermano Pepe hablaba de vaya por ellas, vaya y búsquelas, y Dios me llevó hasta donde ella estaba y me guió el Señor, hermano, créamelo, que Dios me guió hasta ese lugar donde yo llegué. Ahí estaba Fabi y el Señor me permitió presentarle el Evangelio, hermano, y para mí verlas sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, hermano, pues olvídese, es una bendición. Por eso es que tenemos que ir por las almas, hermanos, amén. Así que abra su corazón y reciba lo que Dios tiene para usted el día de hoy, amén. Dios le bendiga, hermanos. En todo el camino le pedí al Señor que no vaya nadie a la iglesia, que no vaya nadie, que falte mucha gente, Señor. Pero la verdad es que estoy muy agradecida, hermanos. Gracias. Estoy muy agradecida con Dios por tomarme en cuenta. Les soy bien honesta, desde que me dijeron, he traído el estómago revuelto, son sensaciones muy tremendas y muy bonitas a la vez, amén, porque es un privilegio que Dios nos tome en cuenta para predicar su palabra. Y hoy, hermanos, quiero hablarles de una historia muy bonita. Creo que todas las historias que vienen en la Biblia, todas son muy bonitas, amén, y todas nos sirven para aprender, para crecer, para sanar, para restaurar nuestra vida, amén. Primero, antes que nada, hermanos, le voy a pedir que se pone sobre sus pies. Vamos a hacer una oración, amén, para que sea Dios el que tome el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por una nueva misericordia en este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y esa gracia hermosa, Padre, que nos permite estar aquí de pie, Señor. Mira, Padre, te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a los corazones. Que tomes mi cuerpo, Señor, mi boca, mi Rey, que no sea yo la que hable, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Yo me pongo en tus manos, Padre, y te doy toda la honra, toda la gloria, porque esto es por ti y para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Denle un aplauso al Señor, amén. Denle un aplauso a Dios. Él es bueno, hermanos. Dios es bastante bueno, amén. Y esta predicación yo la nombré, no saques a Dios de tu sufrimiento. Y me quiero enfocar en el perdón, que ando toda nerviosa, hermanos. Me voy a enfocar en Job 7:11, amén. No sé si me lo pudieran poner, por favor, gracias. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Yo creo que todos conocemos la historia de Job, amén. Un hombre íntegro, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre, la verdad, como pocos. Y él habitaba, hermanos, en la tierra de Uz. Tenía 10 hijos y tenía una inmensa fortuna que incluían miles de cabezas de ganado y muchos sirvientes. Desafortunadamente, podríamos decirlo así, que Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job. Y en poco tiempo perdió todo. Perdió hijos, perdió fortuna. Y muy aparte de eso, hermanos, se enfermó gravemente con llagas en su cuerpo, amén. Que yo creo que debe ser algo muy doloroso. Pero sabe, hermano, que hay algo que me sorprende mucho, porque Job, aún a pesar de todo lo que estaba pasando, él tenía 10 hijos, hermanos, y los perdió. Tenía muchas cosas, acostumbrado a que todos le sirvieran, con mucha humildad, pero estaba acostumbrado a una vida muy diferente. Y llegar al punto donde perder todo me sorprende, hermanos, porque él nunca perdió su integridad. Él nunca maldijo a Dios. Él nunca se enojó con Dios. Él nunca le reclamó enojado, con rencor, con odio, nunca. Al contrario, todo lo que Job hablaba era con amor. Y yo creo que se preguntaba muchas veces por qué, y dijo muchas veces que hubiera sido mejor no haber nacido, pero yo creo que era parte de, hermanos, porque era algo muy doloroso, era algo muy fuerte. Y me sorprende porque nunca maldijo. Y aún, hermanos, cuando sus amigos lo visitaban y platicando con él le hacían hacer creer a él
que todo lo que le sucedía era porque había pecados ocultos en su vida. Pero él nunca afirmó eso, él estaba firme porque él sabía que él amaba a Dios. Y me sorprende aún más, hermanos, porque Dios aceptó su queja, porque era un hombre que lo amaba. Era un hombre que lo amaba. Y Dios aceptó su queja porque él tenía amargura por tanto dolor que él estaba padeciendo. Amén. Y hermanos, Dios no es un observador distante de tu sufrimiento, sino un redentor presente. Amén. Y Job lo sabía. Por eso hablaba en su angustia y decía: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Yo creo que muchas veces y desafortunadamente cometemos el error, hermanos, de que cuando pasamos por algo fuerte hacemos un lado a Dios y no permitimos que Él sea parte de esa historia de restauración y de salvación. Amén. Y así como Job, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar. ¿Y por qué no un libro que escribir? ¿Y por qué no hasta un cuadro que pintar? Yo creo que como todos, ¿no?, los escritores que escriben libros y expresan muchas veces su vida, expresan todo lo que han pasado, y como los pintores que en cada cuadro expresan ya sea amargura o sea felicidad. Y todos nosotros tenemos un cuadro, una historia, un libro que escribir. Amén. Pero también es necesario, hermanos, que Dios redima nuestra historia. Es necesario que Dios nos agarre y nos redima y nos restaure. Dios no desprecia ninguna herida, hermano, por más grande que sea. En momentos de aflicción Él se hace presente y escucha tu clamor. Su gracia te sostiene para que puedas experimentar sanidad interior y restauración. La historia de Job, hermanos, se escribió aproximadamente hace 4100 años antes de Cristo. Perdón. Pues entre los años 2000 y 2100 antes de Cristo, hace más o menos como 4000 años, se escribió esa historia de Job, una historia, la verdad, sorprendente y hermosa. Pero también hoy, hermano, yo te quiero hablar de otra historia. Perdón. Quiero contarte una historia que pasó hace 13 años. Un 9 de junio del 2013. Ese día hubo un evento muy grande aquí en la iglesia, amén. Eran los 15 años de Mario. Y todos asistimos a un día de campo. Yo tengo 5 hijos. El más grande, Iván, le sigue Diana, Edwin, Manuel y Joseph. Ese día, hermanos, yo tenía que ir a trabajar porque era mi primer día de trabajo y me los iba a llevar a casa. Mis hijos nunca disfrutaban una fiesta porque si no tenía que trabajar no tenía para el regalo. Entonces mis hijos siempre estaban privados de muchas cosas para disfrutar. Y ese día, hermanos, surgió el acuerdo de quedarse y después me los llevaban a mi casa. Y yo me fui porque siempre en la iglesia, aquí yo creo que todos lo saben y lo han experimentado, aquí somos una familia. Todos siempre nos hemos apoyado, todos nos hemos siempre agarrado la mano. Y en ese tiempo no era la excepción. Ese día, hermanos, es algo bien sorprendente porque ese día cuando yo ya me iba al trabajo, yo traía un carrito que me habían prestado y estaba parado el carro y estaba la malla que daba donde estaban todos en el día de campo. Y Manuel se despidió de mí como unas 9, 8 veces. Y mamá, un beso. Y mamá, otro beso. Y mamá, otro beso. Manuel tenía una voz muy peculiar, hermanos. Tenía una voz, como decimos, perdón la palabra, tenía una voz de pito. Se le oía así muy chillona la voz. Mamá! Se hablaba él siempre. Y yo recuerdo eso que al último yo le decía: ya ándale, ya vete a disfrutar, ya me tengo que ir a trabajar. Y me fui. Cuando llegué a mi casa para cambiarme, hermano, había algo que en mi corazón me apachurraba, pero yo pensaba que era por la cuestión de mi primer día de trabajo.
Pero después de un momento me hablaron por teléfono y me dijeron que había pasado un accidente con él. Y yo dije, es algo se cayó, se golpeó. Fueron por mí al trabajo. Y cuando yo llegué al hospital, hermanos, y vi la cara de mi pastor, supe que no estaban bien las cosas. Manuel se cayó a la alberca y se ahogó. Cuando lo sacaron, le dieron los primeros auxilios. Una persona creo que estaba ahí, no me acuerdo de muchas cosas. Un bombero o algo así, él estaba ahí y él ayudó a mi hijo. Desafortunadamente él ya había durado mucho tiempo abajo del agua. Pero cuando llegó al hospital, hermanos, él no cesaban sus convulsiones. Y en el hospital a donde llegamos, pues por emergencia, porque era lo más cercano para que lo atendieran, no tenían lo necesario para que Manuel poder hacerle algo. No tenía ni siquiera ni respiradores, hermanos, tenía. Se batalló mucho para conseguir una ambulancia. Al momento de que ya no lo íbamos a llevar, hermanos, llegaron ministeriales para detenerme por omisión de cuidado, amén. Y una hermana y su esposo se hicieron cargo de eso para que no me detuvieran a mí y yo pudiera hacer los trámites para poder mover a mi hijo al hospital infantil. En ese momento, hermanos, yo creo que cuando pasas por una situación así, el mismo dolor te anestesia. No piensas, confías en Dios, porque yo estaba en la iglesia, trataba de echarle ganas, amén, y yo sabía que Dios era bueno y que Dios podía hacer un milagro. Recuerdo mucho cuando llegamos al hospital infantil, el guardia de ahí me decía, tenga fe, aquí muchos niños entran muy mal y salen caminando. Y yo le decía, yo tengo mucha fe, aquí el detalle es que no sé cuál sea la voluntad que Dios tenga. Fue bien asombroso, hermanos, porque Dios no me dejó en ningún momento. Yo pude ver la mano de Dios, hermanos, en esa semana que Manuel estuvo en terapia intensiva. Fue algo bien sorprendente porque la iglesia, los vecinos, la familia estuvieron ahí conmigo. Yo creo que el hospital estaba lleno de gente, pero todos venían conmigo, hermanos. Era algo bien sorprendente. Familia de Estados Unidos vino, primos que tenía años que no veía, supieron de la tragedia y vinieron a apoyar. Los hermanos de aquí de la iglesia, todas las hermanas de la pastora, todas apoyando, unas cuidando a mis hijos, una acá con y unos con Edwin, unos con Joseph. Dios no me dejó, hermanos. Al cuarto día se le tenía que hacer un estudio a Manuel para ver la pérdida cerebral que tenía, y se necesitaba un aparato que fuera portátil para meterlo al hospital, y solamente lo tenía una persona que estaba en el hospital general, creo que era, no sé, era doctor, no sé qué era de ahí él. Y cuando fui a pedírselo en el hospital infantil, me dijeron que fuera y se lo pidiera y que él me lo prestaba. Cuando llegué era un varón, la verdad, con un corazón endurecido de una manera tremenda. Traía un gorrito aquí, no sé qué religión sea. Y él me dijo que no me lo prestaba, que para qué lo quería, que ya desconectara a mi hijo, que esa cama la podía necesitar un niño que si fuera a vivir. Y yo le dije, ¿cuánto me lo rentas? Y me dijo, en ese tiempo me dijo, 5,000 pesos. Exactamente era lo que traía juntado de que todos, que hermana ahí le va, y hermana ahí le va, y ahí le va esto, y los vecinos me juntaron dinero, y exactamente era lo que traía, hermanos, los 5,000 pesos, lo renté, lo llevamos. Desafortunadamente Manuel ya tenía muerte cerebral en un 80% de su cerebro. Ya no había nada que hacer, solamente esperar a que Dios hiciera algo con él. En la iglesia se oraba, en la iglesia se clamaba por Manuel de una manera, hermanos, que Dios sabe que yo no tengo cómo agradecer todo lo que a mí me ayudaron, hermanos, porque de veras, cuando pasas por una pérdida así, el estar la gente ahí, las personas, es una fortaleza muy bonita, es algo que no se paga, hermanos, no se paga. Desafortunadamente me decían que tenía que desconectar a Manuel, pero yo no lo quise desconectar, hermanos.
Y yo dije, si Manuel va a morir, que sea porque Dios tome la decisión de hacerlo. Y así fue. El sábado 15 de junio, él falleció. Y fue algo más sorprendente, hermanos, porque estaba la deuda. Era casi 300,000 pesos lo que se debía. Y estaba el papá de él. Y fuimos a trabajo social para que nos hicieran un estudio socioeconómico. La verdad es que le platico todo esto, hermanos, lo siento y lo platico y lo recuerdo como un sueño. Hay muchas cosas que no las recuerdo. Cuando estábamos con la trabajadora social, hermanos, nos está explicando que van a ir a la casa, firmar papeles, firmar hojas. Y recibe una llamada la licenciada. Y cuando está recibiendo la llamada, se le llenan sus ojos de lágrimas. Y me dice, señora, ya no tiene que pagar nada. La cuenta está saldada. Nunca supe quién pagó. Yo sé que venía de parte de Dios, amén, porque Él tenía el control todo. Él estaba en todo, hermanos. Él estaba ahí de una manera sorprendente. Pero eran sensaciones muy frustrantes, hermanos. Era algo muy difícil. Llegó el entierro, mi hermano. Yo creo que una de las partes, la verdad, yo siempre lo he dicho porque lo experimenté, pero yo creo que después de ahí viene lo difícil. Y de ahí parte algo, hermanos, que es a lo que voy, al versículo que les leí de Job. Cuando pasa eso, mi hermanos, me alejé de Dios. Nunca dije estoy mal, nunca dije me siento mal, nunca dije me duele, nunca expuse no puedo. Siempre con una sonrisa y no pasa nada, estoy bien. Por mis hijos, por mi mamá, porque me dieran bien. Cometí ese gravísimo error, hermanos. Cometí ese gravísimo error de sacar a Dios de ese sufrimiento por el que yo estaba pasando. Cometí ese gravísimo error, hermanos, de no gritarle a Dios que me estaba muriendo por dentro, que no sabía cómo hacerle, que no sabía cómo. En ese tiempo conocí a una hermana una media hermana que conocí por parte de mi papá. Y mis hijos se fueron a vivir con ella porque yo mi casa no pagué luz, no pagué nada, viví con mi mamá, no me acordaba de nada, me cortaron el agua, no tenía luz. Empecé a perder muchas cosas, hermano, y entre ellas empecé a perder la coherencia. Dejé de venir a la iglesia, me escondía, me refugié en cosas vanas, hermano. Me estaba volviendo loca. De la distancia de la casa de mi hermana a mi casa, nos separaba un parque a la redonda. Y yo todas las madrugadas caminaba como loca por ese parque alrededor con maletas. Agarraba maletas y les echaba ropa y me las llevaba y caminaba y caminaba y caminaba y me iba a la casa con ratones en la casa, sin luz. Y en la mañana me regresaba por mis hijos. Hace mucho tiempo, hermanos, me estaba volviendo loca sin Dios, culpándome. Y sabe una cosa, hermano, le doy muchas gracias a Dios porque nunca renegué de Dios. Nunca le pregunté por qué, nunca me enojé, nunca le eché la culpa a nadie, nunca sentí echarle la culpa a nadie. Yo me sentía culpable y me sentía culpable y a cada rato me repetía, si yo hubiera estado ahí, todo hubiera sido diferente. Si yo hubiera estado ahí, todo hubiera sido muy diferente. Y así muchos años, hermanos, así muchos años.
y empecé a formar una historia de amargura. ¿Me puedes poner la primera imagen, hija? Mi primer cuadro, mi primera historia era de amargura, hermanos. Era de llorar, pero por dentro nunca expresé nada, nunca saqué nada, nunca pedí ayuda. El remordimiento me estaba matando el alma. No podía hablar de la angustia que yo traía con Dios. El diablo me traía acusándome. Me acusaba bien tremendo, hermanos. Y desafortunadamente ese es resultado de cuando sacamos a Dios de las cosas que nos suceden. Siempre me repetía en mi mente: si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, ¿por qué desperdicié tanto tiempo en las drogas y en la calle? No lo disfruté cuando estaba bebé. Y veía a mis hijos y ellos estaban cargando con unas culpas que no merecían. Ellos estaban cargando con culpas, con amargura de parte mía, porque yo los maltrataba psicológicamente, descuidados, sucios. No les lavaba la ropa, así se las ponía. Había una maldición bien tremenda, hermanos, que yo permití que entrara a mi vida y a mi casa. Yo sola me estaba torturando, hermanos, porque no sabía cómo hacerle. Muy en el fondo sabía que si clamaba a Dios, Dios me iba a levantar, pero era bien difícil, porque me culpaba yo. Yo decía: por mi culpa, si yo hubiera estado ahí, si yo lo hubiera cuidado, si no me hubiera tenido que haber ido a trabajar, si no hubiera tenido tanta necesidad, ¿por qué? Y me preguntaba yo y me culpaba yo, siempre era yo. Siempre me sentí inmerecedora, caída tras caída, hermanos. Iba y venía de la iglesia. No había una estabilidad emocional, mucho menos espiritual, porque no me perdonaba. Ya no hablaba del tema, evadía siempre el tema de Manuel, pero siempre por dentro ese grito insoportable, lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de amargura. Porque cuando pasas por un sufrimiento así, hermanos, existe mucho miedo. Pero un día, mi hermano, un día en su bendita gracia, Dios me permitió otra vez y me dio la oportunidad de hablarle de mi angustia. Me acerqué a Dios y le pedí que me perdonara. Le pedí perdón, le dije que ya no podía. Me postré ante él y le dije: ya no puedo, Señor, necesito que me ayudes porque no puedo, estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mi vida. Pero sabes una cosa, hermano, que otra vez le volví a repetir lo mismo: pero si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, todo hubiera sido bien diferente. Y Dios me dijo que no, que aunque yo hubiera estado en ese lugar, eso iba a pasar, porque la historia de Manuel solamente me iba a durar 6 años, y era lo que yo no entendía. Era lo que yo no entendía, que Dios hasta ahí había pronosticado que Manuel iba a vivir. Y él me dijo: no, si aunque tú hubieras estado, yo me lo iba a traer, porque ese era el plan. Porque yo necesitaba que pasaras por eso para restaurarte, para usarte, para levantarte, para sanarte, pero no me dejabas. No lo dejaba, hermanos, no lo dejaba. Y Dios ahí estaba, siempre estuvo, siempre ha estado. Siempre ha estado, hermanos. Ese día entendí que la historia de Manuel solamente iba a durar, había durado 6 años, amén. ¿Me puedes poner las segundas imágenes? Ahí acepté que Manuel hubiera estado, aunque yo hubiera pasado lo que pasó, aunque yo hubiera estado, hermanos. Acepté, respiré, acepté, y me costó mucho, hermanos. Me costó mucho entender todo lo que yo estaba viviendo.
Era un proceso muy difícil, amén. Era algo muy difícil. Pero todo eso era porque yo no había expuesto mi alma a Jehová. Yo no había expuesto mi sufrir a Dios. Yo lo hice a un lado, hermanos. Yo lo dejé a un lado. No permití que me abrazara. No permití que me restaurara. No permití que hiciera conmigo ese propósito que desde hace años atrás Él lo tenía ya planeado. Fallé y fallé y fallé, pero llegó ese día donde Él me permitió levantarme, me limpió, me restauró y me levantó, hermanos, porque Él siempre está, Él nunca ha dejado de estar. Amén. Dele un aplauso a Dios, déselo fuerte, amén. Y al día de hoy, hermanos, te quiero compartir un cuadro que yo no pinté, pero está lleno de mucha esperanza y de amor. ¿Me puedes poner la siguiente imagen? Ese cuadro es el que me mantiene de pie. Ese cuadro es el que me da esperanza, porque yo sé que un día lo voy a ver. Ese cuadro es el que nos ha mantenido fuertes a mí y a mis hijos. Y a través de este cuadro Dios me ha permitido estar en medio de muchas historias, de muchas. Después de este cuadro, hermanos, Dios me ha permitido disfrutar muchas historias, guardadas en cuadros muy pequeños, pero llenos de fe, de amor y de esperanza. ¿Me podrías poner las siguientes imágenes, hija, y las últimas? Esas historias, hermanos, esos cuadros que te vas a ver, son mis siguientes historias que tengo. Mi familia, la que Dios tenía para mí, amén. Mis hijos, mis nietos. Son historias, hermanos, que Dios me está dando el privilegio de verlas crecer, de que se sigan pintando cuadros, de que se sigan contando historias. Y gracias a Él, hermanos, estoy aquí parada. Gracias a Él estamos aquí todos nosotros. Pero sabes, hermano, yo sé que muchos de los que estamos aquí cargamos con muchas angustias y mucho sufrimiento. Cargamos con muchas culpas, cargamos con resentimiento, cargamos con ausencias, con dolor. Muchos de nosotros, o quizás todos, vemos el dolor muy negativamente. Como ya mencioné antes, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad. Incluso en este momento algunos de nosotros están sufriendo de algún tipo de dolor, y no estoy hablando de dolor físico. Algunos están sufriendo de dolores emocionales, sintiendo el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa y la soledad. Algunos están sufriendo de dolores psicológicos, sintiendo el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas, preguntando por qué Dios está permitiendo el dolor en sus vidas. Algunos están atormentados por recuerdos de dolor o de remordimientos. Algunos están sufriendo por la incertidumbre de su futuro. Otros están sufriendo de dolores espirituales, sintiendo el dolor del vacío, la falta de sentido, la falta de propósito y la insatisfacción de la vida. Y yo creo que algunos y casi todos de nosotros, hermanos, estamos gritando: ya no puedo más, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Pero es necesario, hermanos, es necesario que tu alma llena de amargura le hable al que la crió, le hable a aquel que está ahí para sanarla y para restaurarla. Amén. Es necesario que nos acerquemos a Dios, es necesario que le expongamos nuestro sufrimiento. Es necesario, hermanos, por más mínimo que sea. No permitas no hablarle a Dios lo que sientes y lo que te frustra, porque el enemigo va a aprovechar cualquier gretita para agarrarte y robarte todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Por eso hoy, hermanos, en esta noche yo quiero hacerte una pregunta y que te la quedes en tu corazón. ¿Usted ha permitido que Dios esté en su sufrimiento? ¿Usted ha permitido que Dios esté en medio de su sufrimiento? En su casa, en su matrimonio, con sus hijos. Mire, le voy a compartir algo. Desde ese día que falleció Manuel,
en ese año, mi hijo el más grande, Iván, exactamente tengo 10 años que Iván está perdido en las drogas. Él se sentía muy culpable por no haber cuidado a su hermano, amén. Y desgraciadamente esa mentalidad que él no ha quitado y que no se ha perdonado, trae unas ataduras muy difíciles. Pero sabe una cosa, que este cuadro a mí me llena de esperanza. A mí Dios me ha prometido y hay promesas grandes para mis hijos y yo las creo. Usted tiene que creer el propósito que Dios tiene para su casa. Usted tiene que creer los planes que Dios tiene para usted. Pero no es fácil. Necesitamos urgentemente, hermanos, hablarle a Dios nuestras angustias y quejarnos con la amargura de nuestra alma. Es necesario que nos saquen a Dios de su sufrimiento, por muy pequeño que usted lo vea, por muy pequeño que usted lo sienta, hermanos. Es urgente que usted exponga todo a Dios. En esos momentos es cuando Dios está ahí para levantarlo, para restaurarlo, para sanarlo, para abrazarlo y decirle: aquí estoy. Aquí estoy. Y si estamos aquí es gracias a Él, mi hermano. Yo te quiero compartir, hermano, ponte sobre tus pies, por favor. Yo te quiero compartir una palabra de parte de Dios, amén. Hoy Dios te dice: no te juzgues por sentirte agotado. No te culpes por tener días donde la fe parece débil. No eres menos amado porque estés atravesando una etapa complicada. Yo conozco tu corazón y sé cuánto has intentado sostenerte. Hay batallas que no se ven, pero pesan. Hay preocupaciones que no se dicen, pero duelen. Hay heridas que parecen pequeñas para otros, pero que a ti te han costado muchas noches de silencio. Hoy quiero que descanses en mí. No tienes que demostrarme fortaleza. No tienes que fingir que todo está bien. Ven tal como estás, con tus dudas, con tus lágrimas, con tus miedos y tus cargas. Yo puedo restaurar lo que se quebró. Yo puedo renovar tus fuerzas y puedo devolverte una paz que no depende de lo que ocurre allá afuera. Háblame a mí. Eso te dice Dios hoy, hermano. Es necesario con urgencia, hermano, que expongamos a Dios nuestra amargura. Es necesario que expongamos ante Dios lo que nos duele. Quítate toda culpa, todo resentimiento. Perdona. Libérate de todo eso que te duele. Pero solamente Dios, hermano, es el único que va a poder ayudarte. No hay otra. Solamente Dios te va a restaurar, te va a limpiar y te va a levantar. Solamente Él. No hay nadie más, hermanos. No hay nadie más. Solamente Él es el único que viene a restaurar, Señor. Solamente Él es el que viene a restaurar nuestras almas. Solamente Él, amén. Vamos a adorar un rato a Dios, hermanos. Un momento. Dele gracias.